Dios te bendiga, te habla tu amigo y hermano Juan Álamo, nuevamente con un nuevo video. En esta ocasión le he titulado El fin se ha acercado, nombre que lleva mi página en Facebook. He creado esta página para resaltar las profecías de los últimos tiempos y con ella noticias actualizadas de estos tiempos que confirman esas profecías o el cumplimiento de esas profecías. Hay personas que me han dejado saber, como de cierta forma, que todavía no. En otras palabras, que todavía no ha llegado el fin. Con esta página no queremos decir que el fin se ha consumado. Más bien queremos mostrar con noticias actualizadas el cumplimiento de las profecías bíblicas. Ahora bien, vamos a mostrar con este video, desde cuándo estamos viviendo el fin de los tiempos, o los últimos días, o el fin del universo, o el fin del siglo, o de los siglos. Con este video vamos a mostrarles a estas personas que piensan que todavía no, que posiblemente por su vida moral, o como viven su vida moral, no les permite aceptar que estamos viviendo los últimos días, o el tiempo del fin, o que el fin se ha acercado. Pero vamos a mostrarles por la palabra o con la palabra desde cuándo estamos viviendo los últimos días. Quiero decirles algo antes de continuar con este video. Los videos que estoy haciendo son videos cortos, comparado a otros 12, 15 minutos. Quiero mantenerlos ahí por el momento. Entonces, cualquier tema que yo traigo, simplemente quiero resaltar X cosa en este título que toco. Por ejemplo, no voy a hablar en este tema de las cosas que están ocurriendo que marcan los últimos tiempos. Quiero resaltar simplemente desde cuándo estamos viviendo los últimos días, para que esas personas que dicen que todavía no, entiendan que sí, que llevamos miles de años viviendo el fin de los días, o los últimos días, o el fin de los siglos, o los postreros días. Porque hay personas que me han comentado, o sea, se te quedó esto o aquello, se te olvidó mencionar esto en este video, o no mencionaste. No da tiempo para mencionar. Imagínense, de este tema, el fin se ha acercado. ¿Sabe todas las cosas que podríamos hablar, que tardarían horas? 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Horas hablando de este solo tema, y bases bíblicas que podríamos sacar de este tema. No acabaríamos. Pero quiero simplemente resaltar ciertas cosas en algunos temas que traigo. Ahora, por eso les digo, comenten lo que ustedes quieran comentar, y si hay algo que ustedes en el tema quisieran resaltar, podríamos hacer otro video que indicara la parte 2 de ese tema, o podríamos ponerle otro tema, pero no da el tiempo para resaltar 40.000 cosas que podríamos resaltar en un solo tema, como este del fin se ha acercado. Y vamos a continuar para que entonces así se mantenga ahí en 15, 12, 15 minutos y no se pase de ese tiempo. Así que comenzamos con el primer versículo en Joel capítulo 2, versículo 28. La palabra del Señor dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Todo comenzó con el profeta Joel. El profeta Joel proclama una profecía
que no tiene cumplimiento hasta el siglo I, ya cuando Cristo resucita y luego se presenta a los discípulos y luego los discípulos ven al Señor ascender al cielo. Luego de esto, que Cristo les profetiza a ellos y les promete la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa tiene cumplimiento en el día de Pentecostés, después de que Cristo se había marchado. Y cuando el Espíritu Santo es derramado sobre todos los que están en el aposento alto, y allí ocurren diversidad de lenguas repartidas por el Espíritu Santo, y los que estaban allí comienzan a hablar diferentes dialectos. Pero claro, no vamos a explicar todo esto. Simplemente ocurre todo esto y algunos de los que estaban allí pensaban que estos hombres de Dios que estaban allí, entre ellos los apóstoles, los discípulos del Señor, estaban ebrios. A esto se levanta Pedro y empieza a predicar allí. En Hechos capítulo 2, versículos del 16 al 17 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En el contexto está criticando a los que piensan que estaban ebrios, todos estos que estaban allí, dicen, porque estos que ustedes piensan que están ebrios no están ebrios. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel, lo que acabamos de leer anteriormente. Y en los postreros días, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y lo vamos a dejar allí. Podríamos seguir leyendo el versículo. Si usted quiere buscarlo en su casa, lo puede seguir leyendo y va a ver lo que sigue después de allí. Pero quiero resaltar esta parte. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días, es chatos en el griego, postrero, el último día, los últimos días, el último tiempo, la última hora. El último día, los últimos tiempos, la última hora, los últimos días, el último día. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, quiere decir que desde el comienzo de la iglesia cristiana, en el comienzo de la era apostólica o la era de la gracia, desde ese momento, a partir de ese momento, a partir del cumplimiento de esa profecía dada por Joel, que tuvo cumplimiento allí el día de Pentecostés, desde allí, esa fecha marca los últimos tiempos. Hace más de 2000 años o hace 2000 años estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, las últimas horas. Desde allí es claro y precisa la palabra del Señor. En los postreros días, es chato, vuelvo y digo, en el griego, que significa el último día, los últimos días, el último tiempo, la última hora. Derramaré de mi espíritu. Y esa profecía tuvo cumplimiento hace 2000 años. Así que desde ese momento, estamos viviendo los últimos días. Así que cabe mencionar que el fin se ha acercado para todos aquellos pues que tengan la duda de que el fin se ha acercado. Buscamos otro versículo más que comprueba que estamos viviendo los últimos días, los últimos tiempos, las últimas horas,
y que el fin se ha acercado ya hace 2000 años. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice: Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Contesto el versículo 1 da a demostrar que nos ha hablado o nos habló a través de los profetas en el Antiguo Testamento, pero ahora aquí en el Nuevo Pacto nos ha hablado a través de Cristo en estos postreros días. Y ya mencionamos eschatos, la palabra en griego, y mencionamos lo que significa. Otro versículo, Hebreos, el mismo libro, capítulo 9, versículo 26, comprueba que venimos viviendo los últimos días hace 2000 años. Dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Pero ahora, que lo quiero resaltar, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez. El contexto está hablando de los sacerdotes que tenían que entrar cada año a ofrecer sacrificio. Cristo no tiene que volver una y otra vez a entrar a sacrificarse, sino que Él una sola vez, el sacrificio que hizo una sola vez, bastó, fue suficiente para quitar el pecado. Pero volvemos a lo mismo, no vamos a entrar en todo esto porque no acabaríamos aquí. Lo que quiero resaltar es que Cristo hace 2000 años se entregó, pero ahora en la consumación de los siglos, cintilea en el griego, que significa fin, cierre o terminó. La palabra terminó, acabado. Es lo que significa consumación, pero ahora en el fin o en el cierre. La palabra siglo, aion, en el griego, era o universo, en el fin del universo o en el fin de la era. Desde ese momento, mi hermanito o amigo que me escuchas, de hace 2000 años, cuando Cristo se entregó, desde ahí. Así que creo que volvemos otra vez. Para buen entendedor, con pocas palabras basta. Primera de Pedro, otro capítulo que podemos comprobar desde cuando estamos viviendo los últimos días o últimos tiempos. Primera de Pedro 1, 20, pero quiero leer desde el 19 al 20 para que enlace esos dos versículos ahí, pueden entender bien lo que está diciendo. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas o sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuándo fue Cristo manifestado? Hace 2000 años. Y destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Ya explicamos la palabra postreros, eschatos en el griego. Últimos días, último día, últimas horas, último tiempo. Fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ahora manifestado. Cristo hace 2000 años fue manifestado y murió por nosotros hace 2000 años atrás. Así que desde esos 2000 años atrás,
estamos viviendo los últimos tiempos, los postreros días. Segunda de Timoteo 3:1. Pero también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2000 años atrás, el tiempo o el reloj de Dios empieza a correr en tiempo regresivo. Hoy más que nunca, en este siglo XX que pasó, hemos visto tiempos peligrosísimos como nunca antes en la historia de la humanidad. Y continuamos con el siglo XXI. Y profecías contundentes tuvieron cumplimiento en el siglo XX. Dos de ellas fue Israel volver a su nación o nacer como nación en un solo día, en el 1947. En el 1967 recobran los lugares santos. Dos profecías contundentes. Pero en este siglo XX que pasó hemos visto tiempos peligrosísimos que marcan eso mismo, que marcan ese cumplimiento de lo dicho por el apóstol Pablo a Timoteo, que los postreros días vendrían tiempos peligrosos, masacres en las escuelas, masacres en los cines, masacres en los moles, en fin, en diferentes lugares. Como nunca antes, la gente anda asustado, andan con temor donde quiera que se meten. Es el cumplimiento de que estamos viviendo los últimos tiempos y que el fin se ha acercado. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 9, y con estos versículos quiero terminar. Dice, del versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias, sus propios anhelos, sus propias lascivias, sus propios deseos, sus propias pasiones. Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Quiero dejarlo allí, ese versículo 4, el comienzo del versículo 4, y voy a brincar al 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Perdón, era el versículo 8 y el versículo 9. Pedro dice que en los últimos días vendrán burladores. Y una de las razones que más, o por la cual he hecho este video, es por eso. Porque hay muchos burladores que piensan que todavía no es el tiempo, o que todavía no ha llegado el fin, o que se burlan de lo que mismo Pedro está mencionando aquí, de que el advenimiento no ha ocurrido, Cristo no ha venido, desde hace 2000 años Cristo no ha venido. Y posiblemente tú piensas y dices: bueno, si tú mismo estás diciendo que hace 2000 años estamos viviendo los últimos días, ¿qué te hace pensar que realmente estamos viviendo los últimos días cuando nada ha pasado? Bueno, nada ha pasado. Piensa de nuevo y piensa si nada ha pasado. Contundentes, y acabé de mencionar atrás, las contundentes dos profecías más poderosas que marcan los últimos días del pueblo de Israel. Y aparte todas las demás que están ocurriendo hoy en día. Y posiblemente te estés burlando diciendo: ¿por qué ha tardado tanto la supuesta promesa de que Cristo viene cuando no ha venido? Bueno, el versículo 8 y el 9 lo explica muy claro.
Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros vivimos en una esfera de 4 dimensiones: longitud, profundidad, anchura y tiempo. Dios no vive en estas 4 dimensiones. Dios vive en la eternidad, donde el tiempo no existe. Para Dios es un continuo presente. Nosotros vivimos, vamos a decirlo así, atrapados en un lugar que la Biblia le llama el cosmos. Estamos rodeados de miles de planetas y miles de galaxias. Fuera de este cosmos, fuera del cosmos, es donde está la eternidad. Y es donde Dios habita en la eternidad. Dios es eterno. Y por consiguiente, Dios vive en un continuo presente. Lo que para nosotros es un día, o 2, o 3, o 1000 años, para Dios es hoy. Lo que para nosotros es hoy, lo que para nosotros es mañana, lo que para nosotros fue ayer, para Dios es hoy. Es un continuo presente. Así que Dios, posiblemente tú dices, wow, pero 2000 años estamos viviendo los últimos tiempos y todavía llegamos aquí ahora a esta fecha y estamos viviendo los últimos tiempos. Para Dios es hoy, es presente. Y no es que Dios ha tenido su venida por tardanza, simplemente es que ha tenido paciencia con nosotros, ha tenido misericordia con nosotros. Y el versículo 9 lo explica completamente. El Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? Su promesa de su advenimiento, de su regreso, esa promesa. Según algunos la tienen por tardanza, según los burladores, y posiblemente muchos de los que le sirven a Él piensan también en su corazón, ¿por qué ha tardado tanto? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón. Lo que para ti parece tardanza y burlonamente dices no ha venido, pues fíjate, ¿sabes qué? Es que ha sido paciente contigo, es que ha sido paciente conmigo, es que ha sido paciente con todos nosotros, no queriendo que nosotros nos perdamos, sino que nos arrepintamos y que vivamos para Él. Ese es el motivo de lo que para ti puede ser tardanza. Pero aquí Pedro no está hablando de universalismo. No es que el universo entero, y no es que Dios va a tardar hasta que el universo completo se arrepienta, porque lamentablemente todo el universo no va a aceptar a Dios. Y no es porque Él no quiera, sino es porque muchos no van a querer aceptarlo. Muchos no van a querer venir al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual muchos se perderán. Pero aquí Pedro no está indicando, como muchos hacen ver, de que Pedro está indicando de que ve el universo entero, el mundo entero se va a arrepentir, y Dios está esperando que todo el mundo se arrepienta para entonces dar cumplimiento a esa profecía de su promesa. No, realmente no. Van a haber millones y millones que no van a querer venir al arrepentimiento ni van a querer aceptar al Señor, sencillamente. Pero bueno, creo que con estas evidencias que hemos mostrado, creo que es suficiente para dar a entender de que el fin se ha acercado y que estamos viviendo los últimos días, hace 2000 años, pero el siglo XX y ahora el XXI son unos 2 siglos que han marcado profundamente la historia de la humanidad, con profecías poderosas. Y no es que los siglos atrás no hayan marcado, hay muchas profecías que se han cumplido siglos atrás también. Pero en este siglo XX, como dije, esas 2 profecías de Israel marcan
profundamente lo cerca que estamos de esa promesa, de su advenimiento. Así que espero que haya servido de algo este video y espero que todos aquellos que piensan que todavía no hayan cambiado de parecer. Así que hasta aquí este video. Le pido que visiten mi página El Fin Se ha Acercado, en Twitter @Fin Se ha Acercado, y en este canal por favor suscríbanse, comenten, denle me gusta o like, como ustedes quieran llamarlo, decirle, para que así este video y todos los demás puedan llegarle a otras personas y así podamos seguir alcanzando a vidas allá afuera que tienen muchas dudas acerca de la palabra del Señor. Queremos seguir trayendo videos de este tipo para que así muchas personas puedan conocer la palabra de Dios. Posiblemente este video se pasó más de lo que queríamos, de 10 a 12 minutos, con la explicación que di anteriormente o al principio, pero como quiera que sea, espero que haya servido de algo y que haya sido bendición a tu vida. Dios te bendiga y hasta el próximo video.